García de buenas noches, ingeniero García de gracias por haber aceptado la entrevista que te voy a hacer. Gracias por invitarme. El tema que hemos escogido nuestro grupo fue construcciones informales en los sectores populares de Lima. Se sabe que Lima es una ciudad altamente sísmica, cuenta alrededor de 10 millones de habitantes, los cuales la gran parte de estos habitantes están situados en las periferias de la ciudad. Por cifras de Capeco se sabe que el 70% de estas construcciones llegan a ser construcciones informales. Así es. Sí, y por el SISMI también que se puede elevar este porcentaje hasta 80%, lo cual lo hace más peligroso y convierte en una bomba de tiempo prácticamente esta parte de Lima, ¿no? Hemos segmentado nuestro problema en tres partes. El antes, donde las personas buscan un lugar donde establecerse, ya sea por la necesidad de vivir de vivienda o porque vienen por la migración también, ¿no? Ese es nuestro antes. Nuestro durante es la etapa de construcción, a quienes contactan, quiénes son sus proveedores de materiales y todo eso. Y nuestra post-construcción es donde ya se establecen, las personas están viviendo y qué planes tienen a futuro con sus viviendas, ¿no? Muchas de ellas piensan hacer más pisos en su casa, en terrenos que prácticamente solo aguantan un piso o máximo 2 pisos, ¿no? Bueno, voy a empezar. ¿Cómo se dio esta masificación de la informalidad en Lima? Bueno, en realidad, si le quisiéramos echar la culpa al fenómeno de la migración, yo diría que es uno de los causales, pero no el principal. El principal es la falta de planificación de la ciudad, sí, la ausencia de planificación, lo que se ha trabajado en años sobre lo poco que se trabajó en la planificación y que estaba permitiendo un crecimiento ordenado. Después del primer gobierno de Alan García desapareció, ¿no? Cuando se crea Villa El Salvador, había un organismo de planificación y casualmente la gente que invadió los terrenos que están frente al hipódromo, ¿sí? Digamos yendo de este a oeste al este, o sea, en la cara que está frente, donde está Jockey Plaza ahorita, al frente de Jockey Plaza, ahí invadieron. Esa fue la invasión grande, esos terrenos no estaban ocupados, no estaban ni urbanizados, que es lo que recuerdo. Entonces, pero Lima tenía ya un plan de desarrollo hacia la zona de Villa El Salvador. La prueba está en que los ubicaron, y hoy día el distrito mantiene el orden de crecimiento, la raíz que se le hizo y luego creció mucho, ya fuera de la planificación, Sí. ¿no? El parque industrial que hay ahí, todo es materia de esa etapa de planificación, pero eso se perdió. Luego ha habido el tema que obedece a lo político, la ausencia de control, de hacer respetar la normatividad, hacer respetar algunas cosas que son básicas, ¿no? Acabas de mencionar hace un momento, construyen en zonas que no son las adecuadas. ¿Por qué? Porque ese es un espacio que hay y punto. Una vez que si el suelo está bueno o no está bueno, lo que ha pasado ayer en Loma Corvina, ¿no? Y ya era previsible, eso se sabía que Loma Corvina ahí no debe construir nada, pero han construido lo mismo. Loma Corvina, si mal no recuerdo, pertenece a la municipalidad de Villa El Salvador, con cargo a corregirme, y si no fuera la de Lurín, pero creo que es Villa El Salvador. Pero nunca hicieron nada, invadieron y el tema político, no, me voy a hacer impopular, que el orden no se puede remar sin hacer olas. Y el orden se impone, sí, el orden se impone en base al respeto a todos, pero no me quiero hacer un problema con un grupo social que va a reclamar, pero tengo que reubicarlos. En lo personal, los esfuerzos que he participado, algunos de los esfuerzos que se hicieron para reubicar Loma Corvina, pero la gente no quiere salir de ahí y no hay la autoridad que diga, te vas, voy, te saco y te llevo donde tengo que llevar. Como se hizo en el gobierno militar, lo que se había instalado ahí frente a, los fueron con los camiones, o subías, Lo sacaron de ahí. pero los llevaron a un sitio, los reubicaron.
Para Loma Corvina, en la etapa que me tocó participar con el segundo gobierno de Alan, que estaba de ministro el ingeniero Sarmiento, a 2-3 kilómetros había un terreno que hasta se les ofrecieron construir las casas, ¿no? Asignar módulos de vivienda que se le iban a construir para que ellos siguieran construyendo. No aceptaron. No aceptaron y no se mudaron porque dijeron somos un solo grupo, o aceptamos todos o ninguno. Creo que en lo que recuerdo algo así como 600 familias en esa época, no aceptaron creo que 12, 13 familias y por eso no se mudaron. Sí. No, porque ellos y que su colegio, no sé cuál fue el pretexto. La cuestión fue ofreciéndole, y no, construyan nuestro muro de contención. Y se les explicó lo que costaba construir muros de contención. El lomo de Corvina era más barato habilitarles la zona que se les había habilitó, claro. Hacerle las casas, les salía más barato que hacer los muros de contención, pero ellos querían estar ahí. Eso, ¿cómo lo controlas? Entonces, de hecho que si prevés, planificas la ciudad, desde el momento que alguien te aterriza ahí, tú no puedes estar acá y te vas y te saco en una. Pero como no está planificada, está dejada, que la gente viene, se instala y no hay planificado, ¿a dónde lo muevo? Y más lo otro, lo político, las simpatías y todo lo que viene ahí. Esa es una parte del problema. La otra es ya en zonas que están, digamos, que estén ya trazadas, urbanizadas o previstas, planificadas, para decirlo en una palabra. La gente llega, se instala y se instala. Entonces se instala, no tiene para construir, entonces se instala como puede, lo cual no es un delito, por si acaso. Pero a la hora que yo tengo que construir, pues yo debería hacer el mecanismo de tener un planito, sacar un permiso. Mira, lo más básico, tener un planito. Yo sé de esfuerzos de municipalidades con las que he participado, Villa El Salvador y otras. Recuerdo mucho la de Villa El Salvador, porque dijeron, no les vamos a cobrar, pero vengan y digan, voy a construir. Entonces, muéstrame qué vas a construir. No tienen plano, no tienen proyecto, no tienen nada. Entonces, en aquella oportunidad, yo propuse trabajar con las... Y es una propuesta que está ahí dando vueltas. Trabajar, de repente podría servir para el proyecto, trabajar con las universidades que tienen facultades de ingeniería y arquitectura. Es más, si se puede dar paso al proyecto, cuentas conmigo para llevarlo adelante, porque esto requiere de mucho empeño, de mucho trabajo. Convocas a las universidades que tienen facultad de ingeniería y arquitectura y haces el gran concurso nacional de viviendas, digámosle, viviendas funcionales, para no ir a nadie que económicas, que baratas, funcionales. ¿Ya? Y algo creo que hemos logrado por ahí, ya te voy a comentar. Entonces, ya los chicos del último año ya pueden diseñar. Los de arquitectura se los pasan a la ingeniería, que hagan la estructura. La electricidad sanitaria son bloques de 6 metros de frente y 20 de fondo, por lo general. Ese es el lote tipo de un asentamiento nuevo, ¿no? Un asentamiento que va creciendo progresivamente. Si armas la planificación de la ciudad con la geomática, y de ese es rapidísimo, ahí habría que aplicar mucho de la geomática, y tenemos acá cómo hacerlo. Entonces, haces ese gran concurso, vas a tener variedad de modelos, vas a tener plan, y se crea un banco de proyectos con distintos tipos de suelo. Para el tipo de suelo, cuando es así, esta es la cimentación, cuando es así, esta es la cimentación, pues acudir a la cimentación. Es parte del trabajo de los chicos de la universidad. Para suelo tal, ¿cuántos tipos de suelo? No hay 2000 tipos de suelo. ¿Ok? Ahí tú pones para... Eso creo que rapidito lo entendemos. Entonces, que sea parte del concurso, pues ya 5 o 6 tipologías de suelo. Un prototipo. Un prototipo, porque la arquitectura para arriba va a ser la misma. Sí. ¿Ok? Se genera ese banco de proyectos, se puede poner a disponibilidad de las universidades, de las municipalidades, para que lo den gratis. La gracia del concurso, buscando quién lo financie, ya para que haya un premio al primer puesto, al segundo puesto, algún mecanismo de premiación, para que haya motivación, ¿no?
y se saca el macroproyecto. Entonces resolvimos el problema que construyo como sea. Yo vengo, me instalo, y ahí, ese es el hilo que estoy tomando, el tema. Yo vengo, me instalo, voy a la municipalidad, le digo, quiero inscribirme porque voy a hacer mi casa y está mi lote. Se entiende que está planificado, está dispuesto, voy a un lote que está autorizado, que yo puedo utilizar, ¿no? Voy, saco mi permiso, he escogido este modelo, toma tu plano, acá está el modelo, acá están mis planos. Ya, se compromete a construir un objeto y con plano, que está hecho por ingenieros. Ya está resuelto el problema. Lo voy a hacer en 20 años, no importa, pero yo tengo mis planos de un sistema constructivo que no se me va a caer de a poco, porque la autoconstrucción es así. La autoconstrucción, la autogestión funciona así. Ya el detalle lo comentamos, no, pero ya la gente tendrá un tema para hacer una vivienda de manera progresiva en el tiempo. Pero no hay asistencia técnica, no tiene ninguna. Y esta propuesta que te decía, yo la he manejado varias veces, casi ha estado por salir, no ha estado por salir. Estoy insistiendo actualmente, ¿no? Y si se da, que se junten pues las sinergias. Si lo quiere hacer la universidad, si lo quieren hacer las otras entidades a través de las cuales yo estoy insistiendo, ¿no? Ya pues que se junten las sinergias, tú quieres hacer, ya tú también juntemos, ¿no? El propósito es el mismo. Y estás hablando del 70% de las viviendas que se van a construir. Esta sería prácticamente una gran manera de frenar o tener un control. Ya no hay una excusa para no construir bien. Hoy, una de las cosas que he podido, y eso es no es propaganda, pero hay que agradecer el tema de la responsabilidad social que ha empezado Maestro. Entra Maestro como parte de tu investigación. Sí, profesor. ¿Ya? Y busca tu programa Construir Bien. La Casa Maestra. La vivienda Ya, la Casa Maestra, ese es mi diseño. Está disponible Ese es en mi 3D proyecto. para que puedan ver. Los planos los vas a ver. Sí. Aquí 3D, también, Sí. también tienes tú puedes bajar todo. gratis tus planos. O sea, si ya, y eso me entendieron ellos, porque no hay un banco de proyectos, pero una casa, un modelo único, pero ya lo tiene, viejo. Ese respaldo social pues, no se ha difundido. No se le está dando la importancia que esto tiene para que cualquier persona, yo tengo ahí mi planito. Y todavía tiene la consideración crítica de terreno a media ladera. Sí. Por si acaso tiene muro de contención, pero si es plano, pues no. Lo hacemos, no hay ningún problema. Entonces, de alguna manera eso podría servir para paliar, ¿no? De momento hasta que se pueda generar este gran banco de proyectos gratuitos, que como sí lo tiene Maestro puede estar en una web, puede estar en un servidor, ¿no? Ya sea el Ministerio de Vivienda, lo pueden tener también las municipalidades. Tú entra donde te convenga. ¿Ya? Porque como va a ser nacional, vamos a tener tipología para costa, sierra, selva. Sí. Entonces, ya pues yo no voy a poner pues por decir, ¿no? Los planos a 2 aguas acá en Lima, pues no, de techos a 2 aguas, ¿no? Eso será para la sierra. Se puede trabajar. Hay que organizarlo, tenerlo. Yo tengo los parámetros de esto y sería una solución. En el proceso se organiza ya y esta vivienda, por ejemplo, la que tiene la Casa Maestra, con 4 pisos, puedes hacer. Hasta 4 pisos. Hasta 4 pisos. Hasta 3 pisos con ladrillo y el cuarto con drywall. Suficiente para albergar más de Para una albergar familia. a una familia, la clásica de que viene, ya no, los chicos ya no se crecen, se casan y se van, sino se casan y se quedan. Eso debería cambiar, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces hay un mecanismo. Entonces, no había mecanismo, retomando el tema de tu pregunta original, no habiendo mecanismos pasa lo que sea. No hay control por parte de las municipalidades, no hay planificación. La gente viene la necesidad de instalarse. Si bien ya están delimitadas entre INDES y SISMIT, las zonas vulnerables, donde no se debe instalar, se instalan. O sea, y eso es falta de autoridad. Ese es el principal problema. Tú no debes estar acá no está lotizado en la zona buena, no importa, pero peleate por ese pedazo de terreno, pero no. Esta mañana veía, a raíz de lo que han anunciado nuevas lluvias, ya que no es así, pero están anunciadas las nuevas lluvias, volvieron a pasar los videos cuando bajaron los huecos por Chosica, que se llevaban las casas enteras cuando recuperaba su cauce, creía su cauce y la quebrada, ¿no? Y recuerdo la he visto,
Señor, usted en su casa se suicidó la tercera vez que el huaico se lleva a mi casa. Uy, señor, y ahora, bueno, volveré a construirla cuando pase. El pata empecinado en quedarse, el hombre corriendo es el secreto. Entonces, no hay una autoridad que venga, se lo lleva, porque no hay planificación para decir a dónde lo llevo. Tampoco yo quiero ser alcalde. Ahora está prohibida la reelección. Pero quiero volver y cómo será, pues, ¿no? Entonces, esos aspectos son factores, tú los puedes ordenar como desees para el orden de presentación, pero fundamentalmente es la falta de planificación, la falta de autoridad para imponer. Porque no podemos decir que la necesidad de la vivienda, no puede entonces el propietario y la persona no se va a instalar, gente se va a instalar, necesita. Entonces adecuemos los espacios, no le regalo nada, acá está el sitio, pero vas a construir mejor. Ya tienes planos gratis. Ya completado, cerramos el círculo. El resto de tu esfuerzo popular, que tiene los bonos de mi vivienda, etcétera, y tu propio esfuerzo, ya lo irás haciendo de a poquitos. Pero tienes todo para construir una vivienda segura. Y todo de la manera legal. Y todo dentro de la legalidad ordenada, ya puedes inscribir tu vivienda, etcétera, etcétera. Si a eso le agregamos componentes de capacitación que se podrían implementar, estoy trabajando unos actualmente para ir a capacitar a las zonas donde la gente está construyendo de manera informal, para que, oye, si lo vas a hacer, no lo abierta. Sí. Ya parte de ese programa social que te decía, está el programa Construye Bien, que donde está la guía de cómo hacer el paso a paso. Por último, no construyas tú, pero cuando veas cómo estás haciendo, ya sabes si te lo están haciendo bien o no. Es como digo, yo siempre hago este ejemplo, ¿no? No tengo fiebre. Yo no soy médico, ¿no? Pero sé que esto es ignorante. O sea, sé verlo. Ah, que hay algo que está mal, llamen al doctor. Entonces, cuando yo veo que el pata me está mezclando, haciendo mal la mezcla, que no me está poniendo el 1,5 centímetros de junta, veo una junta gruesaza, ¿no? Entonces le digo, oiga, maestro, o veo pues, si ha leído que el muro se tiene que chequear la plomada, maestro, y la plomada, el muro está. La gente aprende a ver, el que va a autogestionar, y el que va porque una cosa es la autoconstrucción, la otra es la autogestión. La autoconstrucción, mis manos, yo con mi hermanito, mi mujer, mis hijos, levantamos la vivienda. La autogestión es con lo que juntan mi mujer, mis hijos y yo le pagamos al maestro del barrio, el ingeniero, que no le peón, sí, pero él ahí es el ingeniero, ese es el que más sabe. Entonces ese pata, si tiene alguien que admira lo que está haciendo este mismo ya cambia. Sí. Ya esa es la idea. Justo tenemos un caso también entrevistamos a pobladores, a propietarios, y uno de ellos nos comentó que un albañil estaba construyendo su casa sin planos, y eso se dio cuenta él prácticamente cuando ya la casa iba a más de un piso. Una vez concluida esa vivienda, el mismo propietario, un chico de 29 años, notó que la columna no estaba bien aplomada, estaba inclinada. Eso con un sismo prácticamente se va a ir abajo. Es un problema grave. Y esto ayudaría a que las personas sepan más y supervisen prácticamente su caso, porque es donde van a vivir. Sí, claro. Ahí es un dato importantísimo, por ejemplo. Qué valioso saber que un joven de 29 años, ya emprendedor seguramente, muy trabajador, ha hecho sus esfuerzos y con 29 años ya está haciendo su casa propia. Con 29 años. Bastante joven todavía, pero sí, se nota que es un chico que quiere progresar, ¿no? ¿Y dónde está yendo su dinero? No está construyendo su casa, está construyendo su tumba. Está pagando para construir su tumba. Y eso no está bien. Entonces, parte de las cosas que tenemos que controlar es eso, ¿no? Parte por eso, en ese orden, por lo menos en esos elementos que tenemos que tener presentes. Sí. Tenemos otra pregunta acá. ¿Por qué se da tanto esta invasión de terrenos, ¿no? Lima cuenta con 42 distritos y en 19 de ellos se ha dado una gran invasión de terrenos. ¿A qué se debe prácticamente este Mira, problema? un factor de migración hacia la capital, ¿no? Es que en las capitales, en provincias, ¿no? Cada vez las capitales de provincias tienen menos capacidad de absorber
la mano de obra que se va generando en el campo y la gente viene ilusionada con una realidad que no es y viene a ver qué pasa, porque no hay oportunidades. El crecimiento que estamos teniendo no está sostenido, es un crecimiento que está sostenido por la exportación de materias primas, porque han mejorado precios, porque si bien hay una inversión inmobiliaria, hay otros factores colaterales, pero no porque se estén desarrollando mayor empleabilidad. Si revisas las estadísticas de empleo formal, creo que hace poco hemos estado escuchando cómo la cantidad de informalidad que hay. Entonces, yo puedo vivir vendiendo gaseosas, puedo vivir, miren, hemos absorbido una mano de obra informal con los venezolanos que han llegado. Ellos están ocupando un montón de espacios informales que antes ocupaban los peruanos, o que se ha saturado. Y si antes te vendían 3 gaseosas, 3 patas te vendían gaseosas, hoy ya te venden 6. La mitad son venezolanos, la mitad son los de siempre. O de repente son 9, pero 6 venezolanos. Sí. O sea, si tú estás viendo eso, ahorita no hay un estudio del impacto de esa masa migratoria que ha venido de Venezuela de la noche a la mañana, ¿no? De los 700.000 que dicen que hay 100.000, más de 100.000 son niños. Sí. O sea, PEA, ¿cuántos se están incorporando a la PEA informal? Entonces el tema de la migración vienen convencidos de que acá en Lima van a encontrar el progreso, por así decirlo. El progreso, pero no vienen con capacidades desarrolladas. Muchos ya, es que es la expectativa de que allá voy a mejorar, ¿con qué? Si no veo, voy a hacer lo que mi papá hacía, ¿qué voy a hacer, no? Entonces no se está generando mano de obra o espacios de mano de obra o empleabilidad en las distintas formas que en provincias se podría desarrollar. No crecen las hectáreas, no aumentan las hectáreas de cultivo, no hay plantas de nada, entonces vienen acá a Lima atraídos por el tema y vienen dispuestos a vivir en la informalidad, ¿no? Entonces eso no está siendo medido, no está siendo controlado, no es mencionado por quienes deberían mencionarlo porque no les conviene. Ahorita el espectro que nos interesa mirar o dar es otro que ya, bueno, todos sabemos de qué se trata, ¿no? Sí. Un tema que lo político está primando sobre las necesidades del país, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa de construcción. ¿De dónde adquieren los materiales? ¿Cuáles son sus principales proveedores de las personas que compran? Bueno, también hay fabricantes de material informal, las fábricas de ladrillos clandestinas. Hay cosas que no pueden evitar. El cemento, como no lo puede falsificar nadie, o hacerlo de manera informal, eso por lo menos. El acero de construcción pasa lo mismo. Pero si estás hablando de ladrillo, hay fabricantes clandestinos. Conductores no hay clandestinos, pero hay importación de material sin calidad, ¿no? Muchos de estos son chinos. Sí. No, también sé que importan conductores de Colombia, están importando de Brasil y de Argentina inclusive, pero no tienen para comer. El conductor peruano es buenísimo, pero el costo es lo que la gente a veces se preocupa más por el costo que por la calidad. Entonces, y aparte mal instalado, entonces son bombas de tiempo, pues plástico PVC reciclado para hacer tuberías de agua que no te aguantan presión, etcétera, que eso luego trae, como te digo, dolores de cabeza, ¿no? Las filtraciones, etcétera, y si el suelo no es bueno, se va a sentar, se genera toda una problemática. Sacan materiales de los informales, porque tampoco hay control. Nuestro problema es que el tema de los controles, que muchos de ellos tienen que hacerlo en la municipalidad, bueno, a raíz del cambio de alcalde se está viendo cuántas mafias están desarrolladas. No sorprende que vayan a la tienda, yo soy el mafioso del controlador y en vez de darme un viento yo no digo nada y te permito seguir vendiendo. Eso tiene que cambiar. Aparte, los sistemas de control tienen que ser invulnerables, de gente muy proba, ¿no? Ese es un gran problema que tenemos ahorita en esta suerte de enquistación que hay de la corrupción, ¿no? Sí.
¿Y las municipalidades no hacen algo al respecto, no fiscalizan, digamos? Mira, en realidad la labor entre INDECOPE y INACAL tiene la responsabilidad de controlar los materiales que se importan. Le dan los derechos le permite la importación, no desconozco quién es el responsable de decir si este material tiene calidad. Pero se supone que se debe controlar la calidad del material que llega. Escrito está. Sí. El tema es interiorizarse un poquito, que podría ser materia de lo que incorpores a la investigación, el hecho de que por qué ese material sin calidad entra. ¿No? Hay un programa de tema del cuidado eléctrico por parte de INACAL. INACAL creo que hay un grupo importante de trabajo en todo lo que es electricidad. Está muy comprometido el ingeniero Orlando Ardito, pero el problema es que dejan entrar, ¿por qué razones? No sé, pero para mí, simplemente, el control no se está dando. Puede estar escrito, pero no lo están controlando como debe ser. Acá se debería hacer una masificación de la información, ¿no? De cómo construir bien, qué ladrillo usar, qué ladrillo no usar. Claro, es como cuando hablamos de seguridad, no ves el peligro, si no ves que es peligroso, pues no lo ves. ¿No? A un niño pues ve el huequito donde está el tomacorriente en la pared. Para el niño es un huequito y curiosidad del niño quiere meter el dedito. Yo era uno de esos, ¿no? Entonces, hasta que no te explican el asunto de que eso es, ¿cómo le haces entender? O sea, el niño no va a ver el peligro. Entonces somos niños, ¿no? Las personas mayores somos niños en el sentido, ¿cuál será el bueno? Pero este es más barato. El vendedor te va a vender ya lo que tú compres. Si le dan una comisión mayor o si gana más vendiendo el que no tiene calidad que el de calidad, bueno, la gente muchas veces va por precio, no les alcanza. Pero cuando ven y les haces ver cuál es el peligro al que están expuestos, recién dicen, no, prefiero pagar un poquito más, con un fuercito más para comprar de calidad, porque son ignorantes del peligro. Y hasta que no les abre los ojitos, esa capacitación se tiene que dar. Y se da de alguna manera, pero los esfuerzos son cortos, son intermitentes, no son sostenidos, no hay una política del Estado en ese sentido con respecto a la calidad del material, porque tampoco nadie controla. El tema tiene para varias aristas pero nace, como he dicho yo siempre, por la conducta de las personas. ¿No? Las personas que... Conformismo, quizás de ellos. No, la misma, oye, yo sé que tengo que construir, sé que tengo que sacar mi licencia. No, saco la vuelta, no me van a decir nada. A ver, que vengan. El proceso es fácil, estaba viendo en internet, son pasos sencillos que uno tiene que realizar. Pero tengo que pagar derechos, entonces no quieren pagar derechos. Por eso que no se los cobre. Si nunca va a tener para pagarlo, suponiendo que nunca no importa, hermano, págame un sol mensual, en 30 años me pagaste, en 20 años que haces tu casa me pagaste los 200 soles, aunque sea un sol por vez. O sea, que tampoco se haya regalado nada. Eso no está bien. Ya digo, exagero un sol, ¿no? Sí, que cobren 10 soles. Esto mínimo, quizás. El mínimo, el necesario, pero que la persona se formalice. Pero si así sea un sol, tratan de sacar la vuelta al tema, porque es la idiosincrasia de la persona, la viveza, el cunda, ¿no? El barrio, el que yo puedo porque el otro no lo hizo, yo tampoco, yo porque voy a ser sonso de pagar. O sea, el que paga es un sonso, no es una persona consciente. O sea, esas concepciones también es como copiar. No te preparas para un examen, si se le hiciste al profesor, a lo que el profesor no sabe. El profesor ha confiado en que tú has trabajado tranquilo y te la has hecho bonita, pues no. Entonces, ¿quién es en realidad el que está perdiendo ahí? No se va a ver ahorita, se va a ver más tarde. El que ha perdido es el que copió y no lo aprendió finalmente. Entonces no se dan cuenta que a la larga eso es más el perjuicio que tienen porque encima de una persona que no sabe construir, le dan material sin calidad. El pata va a hacerlo con el ladrillo que le des. O sea, yo estoy muy consciente
pasa por las personas y eso arranca cuando desde la educación básica no los formas con esos conceptos de probidad, de honestidad, de hacer las cosas como deben, bien porque tienen que hacerse bien. Dentro de lo que estamos organizados, las cosas deben el respeto a las normas, eso en la educación básica no se está dando como se daba antes, que están dejados de lado, ¿no? Sí. Otra pregunta es, ¿por qué estas personas que construyen su casa en estos sectores confían tanto en los conocimientos de un albañil? Porque no tiene, porque el barrio es el que más sabe. ¿Qué más sabe? Sí, claro. Antiguamente, no sé si has escuchado este término de los arcanos, cuando la civilización recién comenzaba, siempre el más viejo del pueblo era el más sabio, porque había vivido más experiencias, simple y llanamente. Entonces eran los arcanos los que más sabían, porque ya había pasado con el rey Pepino y después, desde que, inclusive antes que se organizaran como sociedad, ¿no? O sea, ya muchas de las costumbres que provienen de esa época no sabíamos de dónde, más trascienden, pero hoy día ya pues ha cambiado todo totalmente como para tener información, ¿no? Sí. ¿No? Y poder capacitarse y saber, no aprender. Bueno, vamos a hacer una comparación entre... Bueno, primero vamos a ir al concepto. Hay personas que creen que construir de manera informal es más barato que construirla de una manera formal. En este versus de comparación, ¿cuál resulta más caro? Con todos los vicios que decimos tiene la informalidad, a la larga te sale más caro. Claro. Que deje de pagar unos derechos, porque después el tubo se va a romper, el muro se va a caer. Ahorita la estabilidad sísmica, entre comillas, ¿no? Lo que no hay, el silencio sísmico, mejor expresado, ¿no? Es que no se nota la deficiencia de la vivienda. Tú lo has estudiado, estático, no hay problema, el problema es dinámico. Cuando ven el tema dinámico, la tragedia que viene, Dios mío, va a ser bien grande. O sea, ahí van a saltar las cifras. Lo que no gasté, voy a perder, lo que gasté menos, pero gasté, voy a perderlo todo. Acá hubiera ganado, porque pasó el terremoto y no le pasó nada a mi vivienda. Bueno, ahora vamos a ir a las preguntas después. ¿Qué pasa después de la construcción? Una vez que la familia se ha establecido ahí, tiene estas malas prácticas, como ya hemos comentado, que construyen 4 o 5 pisos en lugares donde no deben hacerlo. Uh-huh. E incluso tienen una mala costumbre que es la de ganarle más espacio al cielo. Sí. ¿Qué pasa con esas construcciones, profesor? Son vulnerables a lo que viene luego, en el caso sí, están expuestos a una tremenda vulnerabilidad. No, eso, como te digo, va a ser en el momento que se dé el gran sismo, ¿no? ¿Resultaría bueno reforzar estas viviendas? Claro, en realidad ahorita hay empeños y programas, el SISMID ha desarrollado toda una identificación y ha identificado tipologías de necesidades de reforzamiento en casi todo Lima, ¿no? Y eso no se conoce mucho, por ejemplo. En cuanto a costo, el que sea, hay unas que están, que como te digo, porque no se mueven, no se caen, pero está en grave riesgo. Ahorita es el riesgo, está alta probabilidad de colapso en caso de sismo. El problema es quizá personal, que muchas personas no piensan en invertir por su seguridad. Como te digo, el hecho de que yo no conozco y el pata sabe, y luego te están confiando en personas que no son hay que difundir a las personas la forma correcta de construir. Esto que está haciendo Maestro en su programa de responsabilidad social es bueno porque está ayudando a difundir cuáles son las buenas prácticas constructivas. Esa es la solución del momento, ¿no? Conocer las buenas prácticas constructivas. O sea, para que vea, este patita no, este no sabe. Porque hasta mientras soy Dios, el ingeniero, ¿no? Bueno, tengo un par de preguntas finales, profesor, para acabar ya. Bueno, es una pregunta general prácticamente. ¿Cómo se podría frenar prácticamente este problema de la informalidad? Regulándolo.
regulando. Sí. Esto del banco de proyectos es una forma de regulación. No lo vas a poder contener. Entonces regulémoslo. Si lo van a hacer, que lo hagan bien. ¿No? Esa es la regulación. Y la regulación es plano gratis, presupuesto, hasta presupuesto metrado, todo está en el banco, en ese banco de proyectos. Ese patita ya no tiene excusas para no. Oye, estás construyendo ya ves con tus planos. No, tienes que trabajar. Yo te paro hasta que tengas uno de los planos. Listo. No te estoy impidiendo construir. Esto a la larga quizás le dé una mejor cara arquitectónica a Lima, ¿no? También, por supuesto, además, parte del concurso sería ya pidiendo tarrajero exterior. Le hago una fachada con mi ladrillito carabista. No es el ladrillo carabista, es el ladrillo viso lo que ha hecho. Que se vea bonito. Que externamente uno camina... Ahí viene la gracia del concurso. Sí. ¿Ya? Ahí viene la gracia del concurso. Entonces el concurso te puede decir, mira, practicísima la vida, no necesitas pintar la fachada. Iba a salir una ciudad de ladrillos a la vista, bonito, bien hecho, no lo que vemos ahora mal hecho. Proscribir el ladrillo pandereta. Ese es un problema serio que esta gente que no sabe, se confía en el maestro, que ese X maestrito que lo aconseja poner pandereta cuando eso no debería poner. Eso, entonces con plano, con todo, no habría mayor problema, regularlo. Regular. Bueno, la última pregunta es, a 12 años del terremoto ocurrido en Pisco, donde se perdieron alrededor de 500 vidas y más de 50.000 viviendas fueron colapsadas, ¿ha cambiado algo las políticas de construcción del país? La norma sísmica ha cambiado, ha sido actualizada. No por el terremoto de Pisco, siempre está siendo permanentemente actualizado. Pero en el fondo no se ha cambiado mucho. Pisco sigue todavía con problemas de reconstrucción por un aspecto que ha sido una generalidad ahí propio del crecimiento propio de la sociedad y el crecimiento de la familia, familias muy antiguas, casonas antiguas que han colapsado con el sismo, ¿no? Ya no estaban ahí, entonces le alquilaban un primero, ese primero la subalquilaba un segundo lo alquilaba un tercero. Entonces viene el terremoto, la familia original está en Lima, tiene su casa en Lima, todo, pero alquilan. Viene el terremoto, se tumba, entonces los que estaban alquilando se quedan en la calle. Y alquilan años, que alquilan 10, 15, 20 años, son del barrio. Viene el terremoto y a la hora del auxilio que le ha ayudado el Estado, no, a ti no te puedo dar nada por reconstrucción porque tú no eres el dueño. Entonces él al dueño, no, el dueño tiene casa, no tiene cómo darle. Y la gente, el problema es el afectado que se llama. Entonces eso es sensible para ajustar, para ver cómo se hace. Lo ubico, pero siguen ahí dando vueltas. Ese es un problema. Piura, es evidente que no ha funcionado los criterios que han utilizado. Yo no estoy de acuerdo con que se le dé a los gobiernos locales el manejo de su reconstrucción, porque no tienen especialistas en los distritos de la zona, no hay quien le hace un proyecto para tal cosa que haya que arreglar o que sea, hasta que lo buscan. Les dieron 9.000 millones, no, perdón, 7.000 millones para el año pasado, solamente han gastado 3.000. Presupuestaron a ejecutar 7.000 millones. ¿Y? Ni la mitad. Entonces, algo está mal ahí. Igual con el sector salud, ¿no? Es el de más baja ejecución, creo, en el presupuesto del año, 40 y tantos %. Y no digas que los hospitales están desabastecidos. No hay medicinas, el CIS es una desgracia. O sea, el sistema de salud está en el suelo. ¿Y por qué no nos enfocamos ahí? ¿Por qué no nos enfocamos en el tema de la revolución? Si no está, a ver, yo no busco culpables. Yo lo que digo, encontremos qué es lo que no está funcionando bien. Culpables, déjenselo a la ley, los abogados, para después. Ahorita veamos a la gente que está necesitando. En Ica, ¿no? Muy reglamentario, sí, que solamente que el dueño que no puede recibir. Oye, y esa gente está en la calle. ¿Y cómo lo resolvemos? Para mí, como te digo, reubícalos, ¿no? Hay espacio para reubicar. No hay espacio para reubicar. Dale, la vaina en el mismo sitio. Y más bien que el dueño ya no
el dueño está obligado, se le expropia y el Estado le paga un tema, que hacer temas legales, pero la persona que está de la noche a la mañana en el aire, y es una persona que queda atendida, no una persona que queda resentida. ¿Quién no va a resentirse con sí? No ejecutan la plata, viejo. O sea, ¿yo qué te puedo decir? El peruano que esperaba algo y no le han dado pero nada y sigue esperando. Entonces ahí hay que analizar bien el tema, qué falla, que esto realmente no funciona. Porque te puedo decir que se analicen bien las causas de por qué no se está cumpliendo. No es así, no cacería de brujas ni nada por el estilo. A ver, ¿qué no funciona bien? Ubicar el problema. Ubicar la raíz del problema técnica. Pues si el problema es por compadrado, porque quiero darle la obra a uno, al otro, ahí sí, pues con todo, ¿no? Pero si tienes un tema técnico, porque el problema de ellos es técnico, no tienen profesionales, nada que les hagan el proyecto en la misma localidad, entonces que te hagan el proyecto afuera. El concurso y la vaina y sí, todo un patrimonio de dolor de cabeza. Resultados. Eso es lo que hay que cambiar. Bueno, muchas gracias por a ti más bien, tiempo. no, me gustaría quedarme un poquito más, pero tengo que, tú sabes, compromisos urgentísimos. Muchas gracias por ¿Ya? el tiempo. Y cualquier cosa la podemos hacer, completarla virtual si deseas. Yo la voy a tratar ¿Ya? de Yo tengo Zoom ahí, por el Zoom entramos. por el Zoom es ¿Sí? más fácil. Claro, yo tengo Zoom ahí permanente. Muchas gracias, profesor. ¿Listo?